Hola a todos, en el presente video vamos a ver el módulo de cálculo y diseño de conducciones que viene dentro del programa de Hydro. Em, es un módulo muy robusto, muy sofisticado, y para mí es el módulo que más me gusta dentro de todos los módulos que tiene de Hydro. Sin embargo, todos son importantes. Este módulo ha sido diseñado o preparado para realizar el diseño de conducciones, sean de agua para riego o agua potable. Nos permite calcular las pérdidas de carga a través de la fórmula de Darcy-Weisbach y el coeficiente F con la fórmula de Colebrook. Me permite incorporar tanques rompepresión o válvulas reductoras de presión, diseñar automáticamente las clases de las tuberías, los diámetros y las longitudes, así como también incluye el cálculo del golpe de ariete, dependiendo de las condiciones de la conducción, puede ser con Allievi o la fórmula de Imichaut, ¿no? Adicionalmente me permite incorporar diferentes tipos de accesorios en la red de conducción, y finalmente me presenta un gráfico a través del cual puedo observar el diseño de la conducción, ¿no? Entonces el programa tiene cuatro pestañas de trabajo. En la primera pestaña de trabajo, que es información de tuberías, acá lo que hacemos es ingresar el diámetro de las tuberías, como vemos acá, de clase 05, 063, 08, 1, 1.25, 1.6 MPAs. A partir de 1.6 MPAs el programa automáticamente utiliza hierro dúctil. Acá tenemos el módulo de elasticidad para la tubería de PVC y la rugosidad, que son necesarios para el cálculo de el golpe de ariete, y así como también para la tubería metálica. En el análisis preliminar, aquí en esta pantalla tenemos en donde podemos hacer un análisis preliminar de la red de conducción, puede ser con 1, 2 o 3 diámetros en función de la velocidad del agua. Podemos calcular la longitud de la tubería en función de una máxima pérdida de carga que me pueda permitir el sistema. Y aquí, una vez que se haga el diseño preliminar, automáticamente los diámetros ya son cargados en esta tabla, en donde aquí voy a cargar los datos de la topografía de la conducción, ¿no? Entonces todo lo hacemos a través de la hoja en Excel, y la información que nosotros vamos a necesitar para cargar los datos es básicamente el abscisado sin corrección en función de la pendiente, sino porque el programa lo corrige, el abscisado y la elevación de cada tramo. Entonces acá tenemos el menú o el comando, tenemos abrir la hoja en Excel, exportar los cálculos a Excel y borrar, ¿no? Y calcular tenemos acá abajo. Entonces aquí tenemos el número de tramos. Cuando cargamos la hoja de Excel, automáticamente nos va cargando aquí la cantidad de la cantidad de tramos que ha ingresado, que existen. Margen de seguridad de clase de tubería significa, por ejemplo, que yo puedo, si voy a trabajar con clases de tubería 063 o cualquier otra clase, por ejemplo para la tubería de clase 063 o 6.3 atmósferas o clase 6, quiere decir que el programa automáticamente va a considerar la carga máxima solo hasta 53 metros, y a partir de 53 metros ya me va a poner tubería de clase 8, ¿no? Entonces este es el margen de seguridad. Si yo quiero eliminar, puedo poner 0, 1 o 1, ¿no? Acá tenemos la cota máxima, que la lee de la base de datos, y podemos hacer el cálculo con clase de tubería que se determine en función de la estática y la clase de tubería con golpe y ariete. Bueno, son dos formas de diseñar redes de conducción. Clase de tubería con golpe y ariete son las presiones máximas, es decir, se diseña para que la tubería resista la estática más el golpe de ariete.
Y la estática es simplemente es que acá vamos a trabajar con válvulas de alivio rápido. Acá tenemos una matriz en donde tenemos todos los cálculos y al final me permite determinar cada uno de los valores, ¿no? Tenemos longitud del tramo, elevación, longitud desarrollada, longitud acumulada desarrollada, la estática. Si yo necesito incluir aquí un tanque rompe presión o una válvula reductora de presión, entonces aquí ingreso la carga hidráulica que voy a tener para poder controlar la presión. Estática 2 significa que es la nueva estática con tanque rompe presión o válvulas reductoras de presión. Tenemos el material, la clase, diámetro externo, diámetro interno, el espesor de las tuberías, la rugosidad, el módulo de elasticidad, la velocidad media, la velocidad promedio del agua en la tubería, el factor F de Colebrook, pérdida de carga por tramo, accesorios. Acá en accesorios el programa me permite ingresar los diferentes accesorios que pueden considerarse en una red, que están acá codificados, ¿no? Si quiero un codo de 90 grados, entonces pongo el número 1, y si quiero poner una válvula reductora de presión, entonces incorporo el número 8. Acá son las pérdidas de carga localizadas debido a este accesorio y la pérdida de carga acumulada, ¿no? Que es la pérdida de carga en el tramo de tubería más la pérdida de carga del accesorio. Luego tenemos la celeridad de la onda debido al golpe a la celeridad de la onda en el material, la sobrepresión o golpe de ariete, la carga hidráulica que existe en los determinados tramos, la carga dinámica total y la longitud del ramal cuando trabajamos con tanques rompepresión o válvulas reductoras de presión. Y acá tenemos perfil en donde nos va a presentar el perfil del terreno, la carga hidráulica y la carga estática, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos reales de redes de conducción que están construidas e instaladas. Las vamos a probar acá, ¿no? Entonces aquí hemos cargado el archivo, esperamos a que este texto se ponga de color rojo y eso significa que la hoja en Excel ya ha sido cargada en memoria y ahora escogemos la hoja en donde se encuentran los diámetros y automáticamente el programa empieza a cargar desde los diámetros nominales desde 50 hasta 630 milímetros, ¿no? El programa solo permite trabajar hasta 630 milímetros, está programado así, ¿no? Bueno, en el caso de requerirse diámetros mayores habrá que volverlo a ajustar el programa, ¿no? Acá vamos a cargar, de una vez que ya hayamos cargado los diámetros de las tuberías, ahora vamos a cargar los datos de Excel, ¿no? Entonces tenemos por default el archivo de hidroconducción y de igual manera esperamos hasta que este texto se ponga en rojo. Una vez se ponga en rojo, entonces cargamos la hoja en donde se encuentran nuestros datos topográficos. Entonces una vez que hemos cargado, acá nos va a ir cargando los datos, tanto la longitud del tramo como la cota de elevación, ¿no? Entonces acá tenemos de ingresar el levantamiento topográfico de campo. Luego ya me determina la longitud desarrollada en función de la pendiente, la longitud acumulada y la estática, ¿no? Que yo tengo hasta en este perfil, ¿no? Entonces acá me ha determinado que la cota máxima en el sistema es de 3808.41, o yo puedo incluir o subir 1 metro, 2 metros dependiendo de la configuración del terreno. La longitud total de la conducción es la longitud desarrollada es 989.28 metros. El desnivel total desde la cota más alta hasta la más baja es de 88.75 metros. Y vamos a ponerle que para que nos trabaje con un caudal de 10 litros por segundo. Y vamos a hacer el diseño preliminar, ¿no? Entonces acá presionamos doble clic en caudal y me copia el caudal que yo he ingresado, ¿no? Entonces acá yo tengo 88.75 metros de desnivel total, y supongamos que yo quiero llegar con 40 metros al final del ramal de la tubería. Entonces eso significa que yo puedo perder 48.75 metros. Entonces ingreso 48.75 metros
y acá tengo la posibilidad de trabajar con PVC, y lo vamos a hacer vamos a probar acá los diferentes cálculos con un diámetro, dos diámetros o tres diámetros. Cuando trabajamos en conducciones es mucho mejor trabajar con la menor cantidad de diámetros por tema de operación y mantenimiento, porque cuando tenemos muchos diámetros y muchas clases, a la hora de instalarlo es muy complejo, y a la hora de operar y mantener es mucho más complejo aún todavía. Por eso, en la medida de lo posible, hay que trabajar con una sola clase, y podemos trabajar con tanques rompepresión o válvulas reductoras de presión que me permitan controlar la carga estática en la conducción. Entonces acá vamos a probar con 110 milímetros, por ejemplo. Vamos a probar con 110 milímetros. Tenemos 110, clase de tubería 0.63, material PVC, ¿no? Entonces tengo que el diámetro interno es de 104.6 y la velocidad que me muestra es de 1.16 metros por segundo, y la pérdida de carga de 2,98, ¿no? Y tenemos que yo necesito perder 48,75, por lo tanto voy a probar con dos diámetros, y ahora voy a trabajar con 90 milímetros, ¿no? Con 90 milímetros de clase 0.63, y vamos a ver el material de PVC 85.6. Estoy con una velocidad de 1.74 y pierdo 35.68 metros más 13 metros. Si yo hago un pequeño cálculo, estoy perdiendo ahí 48.71. Entonces aquí estos valores me indican a mí de que tan solo con una tubería de 90 milímetros yo puedo hacer el diseño, puesto que con 90 milímetros, si bien es cierto, pierdo 56.16, ¿no? Entonces yo puedo decidir aquí o trabajar con 90 milímetros, solo con 110 milímetros, o con 90 milímetros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta la línea, y en el momento que yo hago el diseño preliminar, acá automáticamente está el diámetro de 110 milímetros, diámetro externo, y lo he distribuido así, de esa manera, ¿no? Entonces vamos a trabajar con dos diámetros para que ustedes vean de que el programa automáticamente incluye los diámetros, ¿no? En este caso el diámetro de la mayoría es de 90 milímetros, y vamos a ver cómo se comporta la red de conducción, ¿no? Entonces acá tenemos el botón calcular, no, porque aún todavía el programa no ha hecho ningún cálculo. Entonces ponemos calcular, y automáticamente vamos a hacer el cálculo de la conducción, ¿no? Acá, como tenemos de menos 7, entonces tenemos el perfil acá, ¿no? De la conducción, que este es el perfil del terreno, la línea cafecita, y la línea azul es la carga hidráulica, y la línea roja es la estática. Entonces vemos que el diámetro de 90 milímetros no nos sirve, porque la línea piezométrica pasa por debajo de esta configuración de terreno. Normalmente, como diseño, se debe prever de que esta línea o la carga hidráulica pase como mínimo a 3 metros sobre la cresta o el punto más alto, para asegurar de que mi proyecto vaya a funcionar sin ningún problema. Entonces ahora voy a trabajar con 110 milímetros, y voy a volver a hacer el cálculo, ¿no? Entonces tengo acá que ha mejorado la conducción, ¿no? Entonces ha mejorado la conducción, y ahora sí ya tengo que la línea piezométrica pasa sobre la cota del terreno. Entonces pero supongamos que queremos aquí reducir la presión. Yo quiero llegar solo con 50, pero por diámetro de tuberías solo pierdo 12.98 y necesito perder 48.75, y yo necesito llegar al final con 50 metros. Entonces vengo aquí a cálculos, y donde dice tanque rompe presión, busco la línea estática que me indique si tengo 88 metros, ¿no es cierto? Es la
cota más baja, y entonces yo, para que me lleguen los 40 metros de presión, tendría que ubicarme más o menos en la cota 48, más o menos 48,99. Entonces aquí, una vez que yo ubique la estática, puedo poner cuál es la carga hidráulica que va a haber en el tanque. Normalmente en el tanque siempre es de unos 52 metros de alto, y siempre va a haber una carga hidráulica en el tanque. Entonces ingreso ese valor y le doy al programa que me calcule, y ahora tengo una nueva configuración ya de la estática. Entonces vemos que la hemos reducido y al final estamos llegando con la presión que nosotros buscamos, ¿no? Entonces acá tenemos en la carga dinámica, tenemos al final, tenemos con 36 metros, ¿no? Es decir, entonces tengo que ajustarla un poquito más allá para poder llegar hasta los 40 metros, ¿no? Entonces el diseño consiste en jugar hasta encontrar el diseño optimizado. Aquí vamos a ingresar, por ejemplo, los accesorios. Vamos a suponer que a la salida del reservorio tengo una válvula de compuerta, le voy a poner el número 6. Entonces el programa me reconoce el coeficiente K en función del número. Tengo un codo de 90, tengo otro codo de 90, tengo por aquí una válvula mariposa como el número 5, y al final, por ejemplo, voy a tener un hidrómetro, le voy a poner con el número 7. Entonces envío a calcular y automáticamente me ha ajustado el perfil, y ahora tengo todas las pérdidas de carga ya localizadas en el programa. Entonces de esta manera podemos utilizar de hidro para hacer este cálculo de conducciones. Vamos a ver ahora un sifón, y bueno, y una vez que nosotros hayamos terminado de hacer el diseño, entonces simplemente exportamos a Excel los resultados de la hoja de cálculo. Podemos verificar, pues bueno, los resultados para estas conducciones, lo mismo que cuando tenemos de paneo o cualquier otro programa, con la ventaja de que yo puedo calcular aquí golpe y ariete, ¿no? Entonces estoy acá, tengo la celeridad de la onda calculada, tengo la carga hidráulica, tengo la sobrepresión. En este caso la sobrepresión no me ha calculado porque en mi programa le puse que solo me trabaje con estática, pero si yo quiero incorporar en el cálculo la clase de la tubería, entonces tendría que escoger la opción clase de tubería con golpe y ariete para presiones máximas. Entonces ahora me va a presentar otro comportamiento, no vamos a eliminar el tanque rompe presión para que podamos observar cómo me calcula el golpe y ariete en la conducción. Entonces aquí eliminamos esto y le decimos al programa calcular, ¿no? Entonces tenemos acá el perfil del terreno, la línea piezométrica, la estática y presiones máximas con golpe y ariete. Entonces esto quiere decir que este tramo de tubería está sometido a la máxima presión, y en el otro pues existe un incremento de presión en función de la longitud de la tubería. Bien, entonces vamos a calcular, vamos a cargar un sifón. Vamos a cargar un sifón, y ya está cargada la hoja. Simplemente tenemos que cargar la hoja número 2 y automáticamente me va a empezar a cargar los datos de la hoja número 2, ¿no? Entonces en la hoja 2 tenemos la información de un sifón. Esperemos a ver. Tenemos, bueno, no me carga. Vamos a cargar nuevamente conducción, y vamos a cargar los datos de una conducción en un sifón, ¿no? Entonces le ponemos, cogemos la hoja 2 y automáticamente me empieza a leer los datos del sifón, ¿no? Y acá en esta celda de color amarillo me va mostrando la cantidad de tramos o secciones que se han ingresado en el programa. Entonces esperamos hasta que nos cargue y automáticamente vamos a tener los datos del sifón. Es un sifón que tiene aproximadamente unos 3-4 kilómetros, igual que está en ejecución, está construyéndose, ¿no? Bueno, no fue diseñado con dehidro, pero con otros programas, y los resultados obtenidos es el mismo, ¿no? Entonces vamos a ver que ahora la cota máxima es de 3808, la longitud es de 4
4.063 metros y la diferencia de nivel es de 54.46 metros. Me olvidaba indicarles de que, por ejemplo, el caudal es de 60 litros por segundo. Aquí también tiene la opción de incrementar la pérdida de carga en un 10%, en un 20%, en un 15%, por efectos de seguridad, ¿no? Aunque las normas de diseño de redes de conducción siempre determinan de que se debe diseñar para un incremento de caudal del 20%. Bien, entonces antes de hacer el cálculo acá tenemos que venir primero al análisis preliminar, copiamos el caudal 60 y ahora yo tengo un desnivel de 54.66. Como voy a llegar a un reservorio, tranquilamente yo puedo llegar con 14.66 metros de carga hidráulica. Eso significa que yo puedo perder 50 metros en mi línea de conducción, ¿no? Entonces voy a probar mis diámetros, voy a probar con 250 milímetros de clase 0.63 y vamos a probar, ¿no? Entonces me dice que estoy con 1.35 metros por segundo. Voy a probar con dos diámetros, todavía puedo bajar un poco más. Entonces ahora tengo 200 milímetros de clase 0.63 y tubería de PVC, ¿no? Entonces tengo 190 y vemos cómo se distribuye, ¿no? Entonces tengo que se distribuye en la velocidad es de 2.11 metros por segundo y vamos a probar con un tramo 3 a ver cómo se comporta con 160 milímetros o 6 pulgadas de clase 0.63 escogemos para el análisis. Ya estamos con 330, entonces la velocidad es muy alta y por lo tanto nos vamos a quedar con dos diámetros que sería de 237.8 y 190 o de 250 y 200 milímetros. Entonces le ponemos calcular y automáticamente acá los diámetros ya están para las longitudes establecidas. Entonces aquí nos dice que yo necesito de 250 milímetros necesito 2.930 metros y 1.134 metros de tubería de 200 milímetros, ¿no? Ese es el análisis más económico para las dos tuberías, es decir, si yo varío o incremento la tubería de 250, el costo se va a incrementar, pero claro, las pérdidas de carga también se van a reducir. Entonces es el costo económico de esta red. Y luego le voy a incluir la clase de tubería con golpe y ariete y le voy a poner calcular, ¿no? Entonces automáticamente está ya realizado el cálculo. Entonces ahora tenemos el golpe y ariete calculado en función de la estructura de la conducción. Entonces acá tenemos, ¿no? Este es el perfil del terreno. Esta es la línea piezométrica, la carga hidráulica en cada punto, la carga estática y el golpe ariete, ¿no? Entonces casi la mayor cantidad de la tubería está sometida a la máxima presión, ¿no? Y acá vemos como hasta aquí la tubería de 250 milímetros y de aquí a acá vemos una pendiente mucho mayor en la tubería de 200 milímetros. Entonces si yo no quiero jugar con el golpe de ariete, sino solo dimensionar la tubería en función de la estática, entonces escojo la primera opción y ahora ya tengo que la estática coincide con la línea de presiones máximas. Entonces yo tengo acá, ¿no es cierto?, sin ningún problema. O si yo tengo un poquito de temor de poner en 1100 metros en tubería de 200 milímetros, entonces solo utilizo un solo diámetro y ahora voy a poner en 250 milímetros. Entonces una vez que he ajustado los diámetros, siempre tengo que venir a calcular y ya me actualiza los cálculos y automáticamente el perfil. Entonces ahora tengo otro comportamiento ya de la línea y vamos a probar ahora con golpe y ariete. Vamos a probar y ya tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos el perfil. Ahora ya tengo la carga hidráulica que voy a tener al final de la conducción es de 26.05 metros, ¿no? Es recomendable llegar con 10, 15 metros a la salida del reservorio, pero tenemos 26, ¿no? Entonces, por tema de seguridad, yo puedo trabajar sin ningún problema en este sifón, diseñarlo de esta manera. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo de qué es lo que yo puedo hacer con dehidro. Vamos a ver una conducción de aproximadamente 9 kilómetros de longitud que está construida ya
y vamos a evaluar el diseño de esa conducción, ¿no? Es necesario indicar de que cuando se diseña conducciones siempre es bueno tomar unas medidas muy altas de seguridad, ¿no? Como por ejemplo trabajar con un incremento de caudal del 20%, incrementar las pérdidas de carga, porque muchas veces cuando diseñamos una tubería nos encontramos con problemas durante su ejecución y que por ejemplo nos obliga a poner tubería metálica por X razones, y ustedes saben que la rugosidad de una tubería metálica es mucho mayor y las pérdidas de carga son mayores. Entonces por estos temas de diseño se deben ajustar estos valores, ¿no? Yo al menos siempre cuando diseño las redes de conducción siempre soy de la idea de que mi red o mi conducción debe permitir transportar el caudal de diseño durante la vida útil de la tubería, ¿no? Si yo no diseño bajo esas consideraciones, mi tubería va a fallar, se van a incrementar las pérdidas de carga por acumulación de sedimentos en las tuberías, ¿no? Bueno, este programa no utiliza Hazen-Williams, pero normalmente se comete un error muy grande cuando se utiliza Hazen-Williams. Se utiliza, por ejemplo, el factor C de 150, pero 150 ese factor es para condiciones de laboratorio y agua pura, de tal manera que para un sistema de riego yo no puedo trabajar con ese valor. Yo tengo que trabajar mínimo con 135, 130. De esa manera voy a garantizar de que a lo largo del tiempo mi proyecto va a funcionar. Bueno, todas mis conducciones hasta ahora funcionan de maravillas, ninguna ha tenido problemas. Entonces acá tenemos una conducción que tiene 8.7 kilómetros, tiene un desnivel de 11 metros, es muy bajo, ¿no? Es un diseño bastante bonito. El caudal acá que transporta esta tubería es de 180 litros por segundo. Y entonces vamos a hacer el prediseño, ¿no? Entonces actualizamos el caudal y ahora la pérdida de carga le vamos a poner, tengo el desnivel 11 metros, voy a trabajar para que al final de la tubería llegar con 6 metros, quiere decir que yo voy a perder máximo 5 metros, ¿no? Entonces voy a trabajar igual con un diámetro, voy a probar una tubería de 500 milímetros de PVC y voy a probar, estoy con una velocidad de 1.02 metros, pero me pierde 19.62 metros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó acá con 500 milímetros y le vamos a poner calcular, ¿no? Entonces automáticamente acá ya me muestra unos valores de presión negativa. Quiere decir que en algún punto ya la piezométrica está por debajo del perfil del terreno. Entonces este es el perfil de la conducción, ¿no? Son los 9 kilómetros. Esta es la línea piezométrica. Quiere decir que el agua no va a pasar en esa cantidad, va a pasar en una menor cantidad, lo cual obviamente me va a afectar a mi proyecto que yo tengo aguas abajo. Y tengo la línea en estática y la línea de golpe y ariete, ¿no? Entonces vamos a ver el golpe y ariete generado en esta tubería. Bueno, el tiempo de cierre de la válvula, aquí está el tiempo de maniobra de 15 segundos, ¿no? Entonces vamos a ver el golpe y ariete. El golpe de ariete tenemos acá, vamos a ver, es de 9.55 metros, ¿no? 9.55 más la estática, que tiene de 11 metros. Entonces estamos hablando de que con una clase de tubería de 0.5 estamos bien. Bien, entonces ese diseño nos sirve. Entonces ahora vamos a trabajar con dos diámetros. Vamos a tomar el diámetro inmediatamente superior de 630 milímetros. Y vamos a probar con la tubería de 500 milímetros. A ver cómo se comporta y qué resultados me da, ¿no? Entonces tengo 1.02. Y sí, no necesito la de 500 milímetros porque es 1 metro y no me sirve, es decir, no hay ningún ahorro en costos al incluir tubería de 600 milímetros porque es una red de conducción muy crítica, ¿no? Entonces ahora vamos a considerar solo la tubería de 630 y ahora sí vamos acá al módulo de cálculo y ponemos calcular para esa tubería. Entonces automáticamente en segundos está actualizado y ahora sí ya tengo yo mi proyecto
satisfactoriamente que cumple las condiciones técnicas mínimas, ¿no? Entonces tengo el perfil de terreno, ahora sí ya la línea de piezométrica pasa sobre el terreno. Bueno, acá es un sifón, no es un canal, es un sifón que hay que vaciar y hay que por tanto profundizarse en la radioconducción en este tramo, ¿no? Pero ya sin ningún problema el proyecto me va a funcionar con 180 litros por segundo, y casi toda la tubería está sometida a la máxima presión hidráulica, a las presiones máximas. Entonces vamos a ver acá cuál es la línea en máxima. Vamos a ver la presión total en la tubería. Entonces tenemos acá, ¿no? 16, 17 metros de carga hidráulica, 27 metros. Entonces lo que vamos a tener ahí simplemente es tubería de clase de 0,5 MPa, ¿no? Entonces tenemos acá la estática. Tenemos la estática, por ejemplo, es de 12 metros, 20 metros, 23 metros. Es decir, es suficiente una clase de tubería de 0,5 MPa tal como está aquí ya en el cálculo, ¿no? Entonces esta tubería simplemente se debe poner en tubería de 630 milímetros, clase 0,5. Ahora vamos a suponer que no haya la clase 0,5 y 0,63, entonces yo tendría que ajustar ya el diámetro, ¿no? El diámetro interno. Entonces ese diámetro interno lo voy a ajustar acá en esta hoja en Excel, ¿no? Entonces ahora ya tengo yo mi conducción. Hemos visto tres tipologías de diseño de conducciones que yo puedo manejar con Dehydro. Entonces es un programa que a mí me gusta mucho, porque esto yo hacía cuando trabajé en Irrariego. Irrariego fue la empresa de riego más grande del Ecuador, Colombia y el Perú, y era del grupo Plastro. Por lo tanto, nosotros manejábamos un nivel de ingeniería muy alto en lo que se refiere a sistemas de irrigación. Entonces, aquí espero que les guste, les haya gustado este módulo. Este módulo a mí me encanta. Solo es para conducciones, pero también viene incluido en la versión de Dehydro versión 1.2. Y al igual que el caso anterior, puede exportar los datos a Excel y comprobar los cálculos, revisar o presentar un informe o hacer los planos o cualquier otra cosa, ¿no? Pero ya el cálculo está hecho. Entonces, como hemos visto, hemos prediseñado tres conducciones. Hemos hecho el diseño de una conducción de 9 kilómetros en menos de 10 minutos, ¿no? Entonces eso gracias a al módulo de conducciones que nos permite hacer el programa de Dehydro. Bien, entonces como es una matriz un poquito cargada de datos, se va a demorar, pero yo puedo generar el valor de un archivo en Excel para hacer los reportes, y las fórmulas utilizadas en el cálculo pues se presentan en el manual. Entonces en el manual podemos ver las ecuaciones de Darcy, de Colebrook, del diámetro equivalente, F equivalente, la celeridad de la onda, y etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos ya los resultados, ¿no? Entonces tenemos todos los tramos, la longitud de la conducción, con toda la información, ¿no?, que yo necesito. Entonces y con esto podemos hacer gráficos y todo lo que queramos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, lo que podemos hacer con Dehydro. Bien, esto es todo lo que podemos hacer con el módulo de conducción. Eso es todo, muchas gracias.